Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están reunidos y también de aquellos que nos escucharán a través de este audio. Amén. Sea Dios exaltado. Bien, vamos a tomar tiempo suficiente para meditar en la palabra del Señor. Amén. Y quiero que le demos el tiempo a la palabra. Hoy es día de enseñanza. Amén. Hoy es día en el cual nosotros venimos a ser edificados por la palabra. Y vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Y yo le voy a invitar que vaya al capítulo 25. Y el mensaje de hoy, si a usted le gusta escribir, el título del mensaje es un poquito largo, pero espero que pueda captarlo. Acciones espirituales y acciones terrenales, dos formas de resolver situaciones. Otra vez, acciones espirituales, acciones terrenales, dos formas de resolver situaciones. Hay dos maneras en las cuales podemos nosotros resolver diversas situaciones. Puede ser esta espiritual o puede ser también de forma terrenal. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Amén. La palabra de Dios nos muestra cómo podemos conducir nuestra vida. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual del creyente? Si el creyente quiere saber y conocer cuál es la voluntad de Dios, lo va a hacer a través de la Escritura. Si el creyente quiere saber cómo puede construir una buena familia, lo va a saber a través de la Escritura. Todo la voluntad de Dios viene revelada a través de la palabra. Amén. Este es el manual del creyente, de cada hijo y de cada hija de Dios. Amén. Ahora, como ustedes y yo hemos venido a Cristo, enfrentamos diversas situaciones. Ahora, la manera de resolver estas situaciones nos dicen a nosotros qué tan rendidos estamos a Dios. El hecho de haber recibido a Cristo Jesús no significa que realmente estemos rendidos a Cristo. ¿Sí me explico? Una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es rendirse a Cristo. Hay mucha gente que ha recibido a Cristo Jesús, pero no se ha rendido a Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes. Muchas personas pueden recibir a Cristo y pueden no rendirse a Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente nos hemos rendido a Cristo? Bueno, una de las maneras en la que nosotros podemos saber si nos hemos rendido a Cristo es cómo resolvemos nuestros problemas o cómo resolvemos las situaciones. ¿Sí me explico? Amén. ¿Quiere usted saber qué tan rendido está a Cristo Jesús? Pues es muy fácil. Observe cómo usted resuelve sus situaciones difíciles. Y eso le va a mostrar qué tan rendido está o no a Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero hablarle acerca de 4 personajes y quiero mostrarles a través de este relato de la Escritura de cómo ellos resolvieron situaciones diferentes con estos. Unos lo hicieron de forma espiritual y otros lo hicieron de forma natural. Amén. Y quiero que tomemos tiempo suficiente para la palabra. Entonces estamos en Génesis capítulo 25. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Ya está ahí. Ahí donde está sentado, por favor, leamos juntos. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar
a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Bien, vamos a ver a Isaac y a Rebeca como ejemplos de cómo enfrentaron diversas situaciones o problemas. Los vamos a ver a ellos dos en esta tarde como ejemplos. Amén. Entonces, vamos a ir poco a poco. Dice el verso 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién? A Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, de Labán arameo. En el versículo 21 nos revela la palabra de Dios cómo afrontó Isaac una situación que estaba viviendo con su esposa. ¿Cómo la enfrentó Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Oró. ¿Cuál fue la causa de su oración? ¿Por qué oró él? ¿Cuál es la razón que lo llevó a él a orar? Porque su esposa era estéril, significa que no podía tener ella hijos. Amén. La Biblia nos dice la razón de su oración. Si podemos nosotros imaginar, como cualquiera de nosotros, en aquel tiempo había médicos, porque había médicos, había algún tratamiento, ¿sí? No estaba la ciencia tan avanzada como el día de hoy, pero me imagino yo que había algunas otras posibles alternativas o soluciones que pudieron tomar para cambiar la situación en la vida de Rebeca. De la misma manera, ustedes y yo actualmente tenemos diversas situaciones y pueden haber diversas posibles soluciones o alternativas. Pero la Biblia nos revela que la razón por la cual Isaac oró es porque su esposa no podía tener hijos. Y vamos a dividir el versículo 21, lo vamos a dividir en 2 partes para que podamos nosotros ir entendiendo un poco mejor. Vamos a dividir, dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Ahí la escritura nos está dando la razón de su oración. Amén. Ahora, ¿por qué quiero tomarme tiempo? Porque quiero enseñarles. Nada más primero déjenme abrir esto porque si no, no les voy a poder enseñar. Quiero enseñarles lo que significa las acciones espirituales. O por qué los creyentes creemos en la oración. O por qué recomendamos que alguien ore cuando esté en una situación difícil. Durante el tiempo que conocemos la historia de la iglesia, millones de hombres y mujeres han experimentado personalmente que la oración realmente funciona. Hay personas en el caminar del Señor que los problemas en su vida no los han resuelto de manera natural, sino de forma espiritual. Aunque parezca ilógico, hay gente que no puede entender por qué nosotros los creyentes abogamos por la oración. Hay gente que no puede comprender por qué nosotros los creyentes, siempre que atravesamos una situación complicada, el consejo es ora. ¿Sí? La gente no lo logra entender. La gente no lo logra comprender.
La gente que no está conectada con el Señor no va a entender la razón por la cual nosotros oramos. Amén. Y voy a escribirle aquí qué es esta palabra o el verbo orar. Voy a procurar escribírselo. Y ustedes me dicen si alcanzan a ver. Se lo voy a escribir como viene. Y ahorita les voy a decir lo que es. Este es un verbo. El verbo que se ocupa para orar es el verbo hebreo atar. Es un verbo. ¿Qué es un verbo? Algo que haces. Un verbo es una acción. ¿Sí? Ese es el verbo que se ocupa para orar. Y este verbo, su raíz primaria o la raíz principal de la palabra tiene que ver con adoración. Y ahorita le voy a ir explicando. Tiene que ver con intercesión. Tiene que ver también con oír la oración o la súplica. También tiene que ver con ser favorable. Amén. Eso es lo que los significados de esta palabra, de este verbo. Amén. Espero que ya lo haya copiado. Antes de borrarlo, por ahí está. Se me olvidó acercarme el alcohol y un trapito. Si alguien puede acercarme un trapito o el alcohol, por favor. También significa ser propicio. Amén. Ya estamos, ya lo copiaron. Ya le echó un traguito. Amén. Amén. Ahora le voy a explicar. Quedamos que este verbo es el verbo que se ocupa para orar. Quedamos que un verbo es una acción. Es algo que se hace. Y entonces uno de los tantos significados para este verbo es intercesión. ¿Sí? ¿Qué es interceder? Ponerse a favor de otro. Aquí me faltó otro. Aquí se lo voy a escribir arribita. Importuno. Ahora, le estoy tratando de compartir acciones espirituales y acciones terrenales, dos formas de resolver situaciones. Isaac tenía una razón por la cual él estaba orando. ¿Cuál era esa razón? Que su esposa era estéril. Esa era la razón por la cual él se determinó buscar a Dios en oración. Él pudo haber buscado a los mejores médicos de la época. Él pudo haber buscado los mejores tratamientos y quizás lo hizo. Pero llegó un momento en que nada de esto hizo que su esposa fuera fértil. Isaac había visto a su padre invocar a Dios, buscar a Dios en oración. Sabía que la oración funcionaba. Lo había visto muy de cerca en la vida de Abraham. Ahora, una cosa es lo que yo sepa y otra cosa es lo que yo hago. Mucha gente sabe que la oración funciona, pero hay poca gente que se determina a orar. ¿Sí me explico?
Mucha gente sabe que la oración da resultado, pero muy poca gente se determina a orar hasta ver la respuesta. Isaac no dejó de orar, aún a pesar de no ver un resultado inmediato. Escuche, Isaac no dejó de orar, aún de que a pesar no vio un resultado inmediato. Nosotros muchas veces queremos ver un resultado inmediato. ¿Sabe cuántos años tardó para que Isaac viera la respuesta? En el versículo 20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre como. ¿Y era Isaac de qué? ¿Cuántos años tenía cuando él empezó a orar? ¿Cuántos años tenía cuando su esposa dio a luz? ¿Cuántos años pasó orando? 20 años. 20 años que él estuvo intercediendo. 20 años. Él no vio un resultado inmediato. Él no dudó del poder de Dios. Él sabía que lo único que tenía que hacer era estar orando. De Dios le correspondía a qué horas le iba a responder. ¿Sí me explico? El detalle es que nosotros muchas veces con facilidad menguamos en nuestra oración. Nos cansamos, nos desanimamos, dudamos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que los resultados Dios nos los dé. Quiero orar ahorita y a los 5 minutos quiero ver la respuesta. Y muchas veces Dios no va a responder así. Amén. Estamos hablando de que cómo podemos resolver diversas situaciones. Lo podemos hacer de manera espiritual o lo podemos hacer de manera natural. Amén. Vemos aquí a Isaac que él empezó a orar. ¿Sí? Sabemos que hoy en día hay cosas o respuestas que vendrán a nuestra vida solo a través de una fuerte comunión con Dios, a través de una vida de oración. Amén. Cuando enfrentas cosas que se vean como imposibles, recuerda que por medio de la oración nos acercamos al Dios de lo imposible. Cuando tú vivas o creas estar viviendo cosas imposibles, recuerda que a través de la oración tú y yo nos podemos acercar al Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Ahora, tú y yo debemos de mantenernos en oración hasta ver la respuesta. ¿Sí? La primera parte del versículo 21 nos dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, hace un punto y coma. Eso en la gramática significa una pausa. Por eso le digo, podemos dividir el versículo 21 en dos partes. La primera parte nos da la razón o el motivo de la oración de Isaac. La segunda parte del versículo 21 nos dice que Jehová aceptó la oración de Isaac. La última parte del versículo 21 dice, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuántos años después concibió Rebeca? Ahora, ¿será que Dios no lo escuchó durante esos 20 años? Porque el verbo también significa no solamente orar.
adorar, interceder, sino que también significa, es el mismo verbo que se utiliza ahí para aceptar. Yo me hice esta pregunta, ¿será que Dios no lo escuchó los primeros 20 años? ¿Por qué Dios esperó? ¿Por qué Dios hizo esperar 20 años a Isaac? ¿Será que Isaac no había orado con fervor? ¿O será que Dios estaba tratando con Isaac? ¿Por qué Dios no escuchó inmediatamente la oración de Isaac? ¿Por qué pasaron 20 años? Amén. Porque dice, y lo oyó, la aceptó. Pero cuando nosotros vemos que pasaron 20 años, surge una pregunta. ¿Por qué la aceptó 20 años después? ¿Qué pasó en esos 20 años? ¿Qué ocurrió en la vida de Isaac? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Isaac? Ahora, si ustedes y yo estamos leyendo con detenimiento la vida de Isaac, Isaac no fue un hombre que hubiese enfrentado los mismos problemas que enfrentó su padre Abraham. Isaac no enfrentó las mismas dificultades que enfrentó Abraham. De hecho, Isaac vivió prácticamente una vida tranquila hasta donde podemos nosotros leer de la Escritura. Sí tuvo dificultades, pero no tantas como Abraham. Esta era la manera en la que Dios estaba tratando con Isaac. 20 años en los cuales Isaac tuvo que mantenerse intercediendo, orando, clamando. Él pudo haber desistido, como muchas veces lo hacemos nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tienes que estás orando por una situación de tu casa. No sé cuánto tiempo pero yo sí creo que en este tiempo en el cual Dios no le respondió a Isaac, era porque Dios quería mostrarle a Isaac que el Dios que se había revelado a su padre Abraham, ahora quería revelarse a él. ¿Sí? Dice, y lo aceptó y concibió Rebeca. O sea que Dios escuchó la oración de Isaac. Pero ¿qué hace que se demore 20 años? ¿Por qué fueron 20 años? ¿Por qué se imagina? ¿Será que Dios estaba tratando con Isaac? ¿Será que la respuesta ya salió, pero Dios está tratando contigo, por eso la respuesta no se ha manifestado? Porque Él no ha dejado de ser Dios. Él no ha menguado en su poder. Pero si Él no ha manifestado su respuesta, es porque algo ha de estar tratando contigo. Algo Dios quiere tratar en tu vida. Probablemente nosotros hemos visto algunas respuestas de Dios, pero ahora Dios nos quiere llevar a un nivel de vida completamente diferente. Isaac había estado bajo el cobijo de su padre. Ahora que él estaba solo, necesitaba conocer al Dios de su padre Abraham como el Dios todopoderoso. ¿Sí? De la misma manera, Dios quiere revelarse a tu vida. Pero tú necesitas mantener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay acciones espirituales y acciones naturales. Son dos maneras de resolver los problemas. Si tú te cansas y dudas del poder de Dios, porque has estado orando los últimos meses y no mejora tu salud, y no mejora tu economía, y no mejoran los problemas en tu casa, no mejora tu matrimonio, puede que tú te desesperes y trates de resolver las cosas de manera natural. Pero si tú te mantienes buscando el rostro de Dios,
tarde que temprano el poder de Dios se va a manifestar y las cosas van a cambiar, porque Dios estará cambiando tu corazón, Dios estará mudando tu espíritu, te hará una persona completamente dependiente de Él. ¿Sí me explico? Ahora, estamos hablando que vamos a ver 4 personas que resolvieron. ¿Qué pasó cuando Dios aceptó la ofrenda de Isaac? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios aceptó la ofrenda de Isaac? Ya se me fueron. Contestó, ¿de qué manera? De manera... ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo se mostró? ¿Qué pasó? Quitó la esterilidad y hubo fertilidad. Rebeca pudo concebir. Eso no lo hubiera podido conseguir Isaac si no se hubiera mantenido en la oración. Comprende, hay cosas que no vas a conseguir si no es a través de la comunión con Dios. Aunque le huyas a la oración, aunque le huyas a la comunión con Dios, aunque ames tu camita y no quieras dejar de dormir en las noches, déjame decirte que será la única manera. Y entre más le estés huyendo, más tarde o más se va a demorar la respuesta de Dios. ¿Sí me explico? Entre más prolongues lo que se puede solamente resolver a través de la búsqueda de Dios, entre más le huyas, entre más busques tu comodidad, más vas a demorar en ver la gloria de Dios. ¿Sí? Porque estamos hablando de que solamente hay 2 maneras de resolver situaciones, o espiritual o natural. Yo le decía ayer a una persona, tú ya trataste de resolver las cosas a tu manera. Te gritaba el marido, tú le gritabas. Te daba una cachetada, le dabas 2. Ahora ya sabes que así no resolviste nada. Ahora Dios quiere llevarte a la oración. Y es ahí donde tú vas a ver un resultado. Pero debes de mantenerte orando, buscando el rostro de Dios, porque ya sabes que de manera natural nada se resolvió. Tú sabes que de manera natural no has resuelto absolutamente nada. Tienes que resolver las cosas de manera espiritual. Pero de ti depende. De mí depende. ¿Sí? De tu determinación. 20 años estuvo Isaac orando, clamando, buscando el rostro de Dios. Su fe no cayó, no menguó, hasta que Dios fue favorable para él. No porque Dios sea malo, sino que Dios estaba tratando con el corazón de Isaac. Dios estaba tratando en la vida de Isaac. Isaac lo tenía todo, tenía riqueza, tenía criado, pero tenía que tener un encuentro con el Dios a quien su padre había buscado. Sí. Por eso Dios estaba tratando con Isaac. Y Dios escuchó la oración desde el primer día, como lo hizo con Daniel. Daniel empezó a buscar el rostro de Dios, así dice la Escritura. Pero dice que venía el arcángel, no, el ángel. ¿El ángel qué? Gabriel. Venía el mensajero y Gabriel se encontró con una oposición en los aires. Y la Escritura dice que para socorrer al mensajero, al ángel Gabriel, Dios envió al arcángel Miguel para que pudiera Gabriel llegar a causa de la oración continua de Daniel. Cuando el ángel se presentó, le dijo: Daniel, desde el primer día en que tú te determinaste en buscar a Dios y orar, desde ese primer día tu oración fue escuchada. Y yo salí inmediatamente, pero hubo oposición. Pero más como te mantuviste intercediendo, el Dios eterno envió al arcángel Miguel y él está peleando. Y yo vine a traerte el mensaje.
Por eso podemos saber cómo podemos nosotros resolver situaciones. Muchos creyentes quieren resolver las cosas de manera natural, no quieren pagar el precio. Se han vuelto flojos, haraganes, perezosos, inútiles. Nos han metido tanta en la cabeza de pedir. Y para pedir nos pintamos, pero para dar, ahí sí. Y no hablo de que vamos a dar dinero, no, darnos a Dios totalmente. Amén. Vamos a ver otro ejemplo ahí en Génesis, capítulo 25. En el versículo 22 ahora aparece en escena y toda la atención se centra ¿en quién se centra en el versículo 22? Leamos. Léalo por favor, el versículo 22. ¿En quién se está centrando la atención en ese versículo? El versículo 21 la atención fue ¿en quién? En Isaac. Y el versículo 22 la atención se centra en Rebeca, ¿sí? En el versículo 21 nos habló de Isaac, pero en el versículo 22 nos habla de Rebeca. En el versículo 22 la atención se centra en ella. Ahora, también podemos dividir el versículo 22. Algo inusual estaba pasando durante el embarazo de Rebeca. Ahora ya estaba embarazada, tenía la panza, pero algo inusual estaba pasando en su vientre. Amén. Ella sentía que lo que ocurría en su vientre con sus hijos o con su embarazo no era normal. ¿Sí? Ella no sabía que tenía gemelos. No, en aquel tiempo no había ultrasonidos. Vamos a ir leyendo poco a poco. Primero, dice el versículo 22, y los hijos luchaban. ¿Cómo sabía ella que sus hijos estaban luchando dentro? Ella sabía que había movimientos. Cuando Santiago nació, o más bien dicho, cuando Santiago estaba en la panza, ese se movía un montón, hermano. A veces parecía que mi esposa tenía una sandía atravesada así. De verdad, se le hacía así su panza y se sentía, y es una cosa tremenda. Y Santiago se movía muy raro. Entonces tenemos que ahí, Rebeca estaba notando que en su embarazo había algo anormal, ¿sí? Probablemente, como era la esposa de Isaac, no le faltaban mujeres sirvientas a su alrededor, tanto mujeres jóvenes como mujeres mayores. Probablemente a Rebeca se acercaba y le decía, oiga, yo no sé qué me está pasando, mire cómo se me mueve. Y las mujeres, a ver, a lo mejor algo dentro de ti no está bien. O probablemente Isaac le platicaba a sus amigos, a sus consejeros, y le decía, no sé qué está pasando con Rebeca. Después de 20 años que no podía tener hijos, ahora tiene hijos. Y algo que no es normal está ocurriendo. Rebeca tenía personas, mujeres a su alrededor que la cuidaban, mujeres de mayor experiencia. Porque en Génesis 24, versículo 19, dice que cuando ella se fue de la casa de su padre, se fue con ella su nodriza. ¿Qué era una nodriza? Una nana. ¿Qué hacía la nodriza? ¿Qué hacía la nana? Cuidaba. Me imagino que ella los cuidó cuando ella era más pequeña, y por lo consiguiente esta era una mujer adulta, experimentada. Y me imagino que ella veía a Rebeca y veía los movimientos en su panza y decía, esto no es
¿Cuántas veces en nuestra vida están ocurriendo cosas que no parecen normales? O no han pasado en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Y dices, esto que está pasando en mi casa no es normal. Y tú lo platicas con las personas. A veces con la gente de la iglesia, con tus vecinos, con tus amigos, con gente de confianza. Y tú le dices, oye, fíjate que me está pasando esto, no sé. Y le empiezas a platicar y dicen, no, pues no es normal. Y las personas te dicen, no, no es normal. Eso es lo que estaba pasando ahí en el vientre de Rebeca. Amén. Entonces tenemos que hubo una razón. ¿Cuál era la razón por la cual ella, qué hizo? El versículo 22, ¿qué dice que hizo? ¿Y fue a qué? La razón de no saber lo que estaba pasando en su embarazo fue la razón por la cual ella fue a consultar. Podemos ver que aquí está enfrentando ella un problema. El primer problema fue con Isaac. Dice que la causa por la cual Isaac oró es porque Rebeca era estéril. Ahora Rebeca tenía una razón para ir a buscar a Dios. ¿Cuál era esa razón? Que en su embarazo algo inusual estaba pasando. Podemos ver que cada uno tuvo motivos, pero los dos tuvieron algo en común. Buscaron a Dios. Amén. O sea, Rebeca pudo haber platicado con mujeres más experimentadas. Imagínate que la hermana Ana, recuerda, supongamos, vamos a la hermana Edith. Pues ya se casó y la pancita y movimiento. Y se acerca a la hermana Ana, ya la hermana Ana un poquito más canosita, ¿verdad? Y le dice, ay, hija, pues mira, yo cuando tuve a Alejandra y yo cuando tuve a Jafet, y se acerca a la hermana Isabel Ramírez, ay, pues yo con Teina, pero sí, no es normal. No es normal. Y viene la hermana Tere, a ver, no. Y la pastora, a ver, ¿qué hable? No. Pero Edith tiene eso. Dice, ¿cómo? ¿Qué hago? Me hago un ultrasonido. O imagínate que no se rodeara de gente, de mujeres de fe, a lo mejor dijera, vete a que te pasen, te tallen un huevo, te ramen. ¿Sabía usted que hay cristianos que hacen esas prácticas todavía? ¿Sí? Que Dios los reprenda. ¿Sí? Ahora, estamos hablando que tenía un motivo. Algo que no tenía explicación, lo que ella no sabía. ¿Sí? Como nosotros muchas veces no sabemos lo que está pasando en nuestra vida, cosas inusuales. Ahora, podemos estar escuchando el consejo de muchas personas y quedar en las mismas. ¿Sí me explico? Porque note que dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, bueno, a lo mejor alguien le dijo, no, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor hay pleito ahí, en vez de uno son dos. Y a lo mejor alguna maldición generacional. Y Rebeca, como no, y dijo, y si es así, o sea, si lo que me dicen es verdad, ¿para qué? Imagínate que tú estás pasando y estás viviendo cosas inusuales y escuchas todas esas voces y dices, y si es así, pues ¿para qué sigo adelante? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué me esfuerzo si total mi marido ya no me quiere, mi mujer ya no me quiere? Por ahí me están diciendo que se anda mensajeando, se anda hablando. Y con mis hijos. Si Rebeca se hubiera quedado solamente con lo que pudo haber escuchado. Pero Rebeca no se quedó ahí. Rebeca hizo algo diferente. ¿Qué hizo Rebeca? Consultó a Jehová. ¿Sí? Es que estamos hablando de que hay dos maneras de resolver problemas, o naturales o espirituales. Rebeca hizo algo.
Ahora, en el versículo 21 nos dice que Isaac mantuvo la oración. No nos dice si Rebeca también oraba por ella misma, o si nos dice la Biblia. No, el versículo 21, toda la atención se centra en la persona de Isaac y Dios. Pero probablemente Rebeca también le pedía a Dios una intervención en su vida. Amén. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? Bueno, porque Rebeca es la primera mujer en la Biblia que busca a Dios. Si ustedes leen antes de ella, ninguna de las otras mujeres que existió buscó a Dios. Eva no lo hizo. No se nos da nombre de la mujer de Noé. De la mujer de Sara no lo hizo. Usted lee, Sara jamás en la escritura dice que Sara haya ido a consultar a Dios. Agar tampoco. Setura tampoco. ¿Sí? La mujer de Lot, menos, esa quedó hecha sal. O sea, hasta ahí, Rebeca se convierte en la primer mujer en la Biblia en buscar a Dios. Ahora, ayúdenme a borrar por acá. A ver si podemos borrar. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Estamos bien? Aleluya. A ver, vamos a ver si podemos. Parece que sí. Gloria al Señor. Gracias, hermana Edith. Gracias, gracias, gracias. Su sola presencia hizo que esto se borrara más rápido. ¿Qué dice que hizo Rebeca? Consultó. Ahora, ¿qué entiende por consultar? Recurrir, acudir, buscar. Ahora le voy a escribir, es un verbo también. Te voy a decir, ay, qué fea letra, pero es que así es. Este es un verbo. Darosh. Y este verbo, o la raíz primaria de esta palabra o de este verbo es ay, ya no me entró. Pisar o frecuentar, ¿sí? La Reina Valera lo traduce como buscar, preguntar, consultar, ¿sí? Indagar. Ahora, si ustedes y yo sustituimos la palabra consultar por ¿qué fue a hacer Rebeca? ¿Qué le fue a preguntar a Dios? Ella quería saber. Ella había escuchado probablemente a la gente que le rodeaba, pero sabía que el que da la vida podía darle una respuesta a su. Ella fue a preguntar, ella fue a consultar. Y este verbo pisar o frecuentar nos revela que en la vida de Rebeca ella buscaba frecuentemente a Dios, aunque la Biblia no lo dice explícitamente. Al entender este verbo, por eso es que dice y consultó, porque en la vida de Rebeca era algo que ella hacía frecuentemente.
buscaba a Dios. Esta palabra pisar significa, algunos dicen, la tradición oral dice que había una casa o como un tipo tabernáculo donde frecuentemente visitaba Rebeca a ese lugar. Por eso es que estamos hablando que tanto Isaac como Rebeca tuvieron situaciones las cuales las resolvieron de manera espiritual orando. Era algo que ellos hacían. Isaac sabía que la única manera de cambiar la esterilidad de su esposa era a través de la oración y solo en la mano de Dios, porque probablemente Abraham le dijo, tu mamá era que Sara o Saraí también fue estéril. Y por eso Isaac oró, dijo, bueno, si mi mamá pudo concebirme a mí siendo ya viejita, ¿cuánto más Dios no puede favorecerme? Puede favorecer a mi esposa Rebeca. Pero ahora vemos que Rebeca, al ser la primera mujer que buscaba a Dios, la Biblia nos revela, porque era frecuente su búsqueda. Bendigo a Dios por las mujeres que buscan frecuentemente a Dios. ¿Sí? Bendigo la vida de esas mujeres que están buscando el rostro de Dios frecuentemente. Amén. Ahora podemos sustituir la palabra consultar, fue a preguntar, fue a indagar. Estamos viendo que para ella era algo inusual. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que ella fue y buscó en Dios la respuesta. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de buscar la respuesta en Dios, seguimos buscando con el hombre? Ahora imagínate si Rebeca hubiera vivido en este tiempo y se topa en una iglesia que no le enseñan la oración. No, mire, allá hay uno que tiene un ultrasonido moderno. Vaya para que le hagan un ultrasonido y asunto resuelto. Si lo imagina, si lo asimila. Es tan fácil. Oye, de veras, ¿va? Voy y pago un billete, me hacen ultrasonido. No, hermano. Hay cosas que solamente se resuelven buscando en Dios. Y mire que hubo una reacción. Dice que cuando ella fue a consultar, cuando ella fue a buscar, porque recurrentemente lo hacía, entonces dice el versículo 23, y le respondió Jehová, y fue Dios el que le dio o le dijo lo que realmente estaba pasando en su vientre. Mire la respuesta de Dios. La sospecha se convierte en realidad. 2 naciones hay y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Cuándo despejó su duda Rebeca? ¿Cuándo vas a despejar tus dudas? Cuando vayas y busques a Dios. Solamente ahí Rebeca obtuvo paz porque ya fue Dios el que le dijo, esto es lo que está pasando, yo tengo propósito con tus hijos, por eso la situación está así. Y Rebeca tuvo paz porque Dios le reveló. Mire lo que ocurrió cuando Rebeca fue a buscar. No solamente Dios le reveló lo que estaba pasando en ese momento, sino le dio una revelación del futuro de sus hijos. ¿Sí? No solo le reveló lo que estaba pasando dentro de ese tiempo de gestación, sino que le reveló el futuro de sus 2 hijos. Hasta en ese momento Rebeca supo que tenía gemelos. Hasta ese momento fue que de la boca de Dios le dijo 2 naciones, y ahí se debe haber quedado que yo pensé que era 1. Pero Dios no solo le reveló que tenía 2. Dios no solo le reveló que los movimientos inusuales era porque había un combate, sino le reveló el futuro de sus hijos. ¿Cuándo vino a ocurrir esto? Cuando ella. Si tú quieres saber lo que va a pasar en tu familia, si tú quieres saber qué va a pasar en tu trabajo,
No es viendo los horóscopos. No es viendo a la bruja esta, que quién sabe cómo se llama, una famosa. Es buscando el rostro de Dios. ¿Sí? Solamente ahí. Pero volvemos a lo mismo. Entre más le huyas a las cosas espirituales, más conflictos vas a tener. ¿Quieres saber por qué no está prosperando el negocio? Si te han hecho un trabajo, busca el rostro de Dios y te dirá si es que alguien te hizo algún trabajo de brujería. Ah, pero qué difícil es pagar el precio de rodillas. Pastor, ¿puede orar por mí? Ahí está el pobre pastor. Y tú en tu casa. Ayune por mí. Y tú, sendas tlayudas. Tan pequeñas. ¿Sí? Pastor, ayúdame a orar por mis hijos. Y tú en el Facebook. Sonríe, a Cristo le ama. Amén. Entre más le huyas a tu responsabilidad, entre más le pienses, más tiempo, y puede ser más difícil la situación más adelante. Nótese que ahí Rebeca conoció lo que estaba pasando. No sé si vayamos a terminar todo, pero vamos a procurar. Pero note que ahí Rebeca supo lo que estaba pasando, supo que iba a tener gemelos y Dios le reveló el propósito de la vida de sus hijos. ¿Cuándo vino a suceder eso? Cuando ella buscó a Dios. Por eso creemos en la oración. Isaac oró 20 años orando. No fue un tratamiento clínico. Fue la mano de Dios que hizo fértil a Rebeca. Pero fue ese hombre doblando rodillas día y noche, llorando, clamando, adorando a Dios, gimiendo ante el Padre. Escucha mi oración, Dios. Por favor, toca el vientre de mi esposa, que sea fértil. Me imagino que Rebeca escuchó a ese varón orando y se convirtió en una mujer de oración. Y cuando algo que no podía entender ella, que nadie le podía dar una respuesta, ella sabía que el único que le podía responder era Dios y decirle qué estaba pasando. Y ella ni tarda ni perezosa fue y consultó a Dios. ¿Sí? La Biblia nos revela. ¿Sí? Entonces dice que Dios le dijo. Y leemos el versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí gemelos en su vientre, como Dios se lo había dicho. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Dice la palabra del Señor que él era rubio, ¿sí? Pero dice que posiblemente era rojizo o muy sonrosado. Era velludo como una pelliza. ¿Sabe lo que es una pelliza? Una pelliza es como un chaleco, como un abrigo hecho de pieles finas desde el cuello hasta abajo. Entonces cuando dice era como una pelliza, es que él era velludo completo. La Biblia describe que era velludo como una, y era rubio, era rojizo, sonrosado. ¿Sí? Y la Biblia dice, y llamaron su nombre. Después salió su hermano, trabada su mano de Esaú. ¿Y qué? ¿Qué significa Jacob? Ahí dice, ya ve, si usted tiene su Biblia física, viene un número 20, ¿verdad? Bueno, aquí dice 20, por ahí debe decir 1 o 2. Pero dice, esto es el que toma por el calcañar o el que suplanta. O sea que cuando salió Esaú, el primero, la manita de Jacob iba agarrada del talón de Esaú. Ese es el calcañar aquí, el talón. Ahí va prensadito él, atrás, pegado a él. Amén. Bien, ahora pasemos a los otros dos ejemplos. ¿Vamos bien, iglesia? Entonces, quise tomar tiempo suficiente
para ver estos 4 personajes y cómo ellos resolvieron situaciones diferentes. Amén. Ahora vamos al versículo 27. Y crecieron ¿quiénes? Y Esaú fue diestro en la casa. Vamos a leer hasta el versículo 37. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó a Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió ¿qué? A Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bien, en el versículo 27 dice, y crecieron los niños, y nos dice que eran de personalidades muy diferentes. Primero nos dice que Esaú era ¿qué? En la casa, hombre del campo. Tenemos entonces que Esaú era un hombre que era cazador, que prefería la vida al aire libre, mientras que dice que Jacob era varón quieto, que habitaba. Entienda, Jacob no le gustaba esa vida al aire libre. Jacob era un hombre más tranquilo, le gustaban las cosas de la casa, probablemente, ¿sí? Mientras que Esaú era como ese hombre tosco que salía, que cazaba. Eran 2 personalidades diferentes, eran gemelos, eran mellizos, uno muy diferente al otro. Pero también la Biblia dice en el versículo 28 que cada uno era favorito. Esaú era favorito ¿de quién? De Isaac. Y Jacob, ahora imagínense esos ingredientes. Uno favorito de papá y el otro favorito. Usted se puede imaginar cuando alguien quería corregir, ¿y por qué vas a corregir a mi hijo? No, que y ahí está el papá defendiendo a Esaú y la mamá defendiendo a Jacob. ¿Sí? 2 gemelos, cada uno con diferente personalidad, ¿verdad? Y cada uno de ellos, uno era favorito de papá y otro era favorito de mamá, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, la próxima semana, vamos a ver lo que provocó este favoritismo. Y eso vamos a escudriñarlo. Amén. Ahora, no hay duda de que Rebeca había confiado a Jacob el contenido del mensaje que Dios le había dado antes del nacimiento de los niños. Jacob era el favorito ¿de quién? Jacob era el menor. Dios le dijo, en tu vientre hay 2 y el mayor. Y como Jacob era el favorito, me imagino que le había dicho a Rebeca, ay, mira, mi hijo, no te preocupes, si tú eres el favorito de Dios, tu hermano, ese te va a servir. Jacob, podemos nosotros pensar que Jacob tenía conocimiento, ¿sí? Porque a veces las mamás no se guardan nada con los hijos, ¿verdad? Hijito, no digas nada, pero escuché que tu papá te va a traer un regalo. Si no te lo trae, no te preocupes, yo me encargo de que te lo dé. Ay, vamos a estar hablando la próxima semana de eso. Espero que vengan tanto papá como mamá. Amén. Entonces, imagínense, Jacob sabiendo que él iba a ser más importante que su hermano, ¿verdad? ¿Sí? Uno y otro sabían, fíjese, tanto Rebeca
y Jacob sabían que en la tradición en la que ellos vivían, el ser el primogénito tenía un favor especial, ¿sí? O la primogenitura. El primer hijo varón que nacía era bendecido con la primogenitura. Esta bendición era un honor especial que recibía el primer hijo que nacía. Incluía una doble porción de la herencia de la familia, junto con el honor de llegar a ser algún día el líder de la familia. O sea que el primogénito recibía doble bendición, y a la larga, si el papá moría, él se convertía en el líder de la familia. Ese era el favor que tenía el ser primogénito o recibir la primogenitura. Pero el hijo mayor o el primogénito podía vender su primogenitura o regalarla si él quería, ¿sí? Pero al hacerlo perdía su posición de líder en la familia, ¿sí? El primogénito, él podía vender su primogenitura, él podía regalar su primogenitura, no dejaba de ser hijo, pero él perdía sus derechos a la larga de ser el líder de la familia. Ahora bien, vamos poco a poco. Estamos hablando que Isaac y Rebeca resolvieron sus situaciones de forma espiritual. ¿Qué hizo Isaac y qué hizo Rebeca? Consultaron a Dios. Ahora, Jacob, podemos nosotros imaginar que sabía que Dios tenía planes con él. Pero Jacob no usó recursos espirituales. Jacob ocupó su astucia. Ahora, si Jacob hubiera seguido los pasos de su padre o de su madre, sabía que si Dios lo había favorecido porque fue palabra de Dios, él pudo haber esperado. No importaba el tiempo, pero él no quiso resolverlo así. Él quiso resolver las cosas de manera natural. Esperó su oportunidad. Fue astuto. Por eso, cuando él vio que llegó Esaú, después dice en el versículo 29, y hizo Jacob un potaje, un día cualquiera. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo regresó Esaú? Cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy. Por tanto fue llamado su nombre. ¿Y qué hizo en el versículo 31? Fíjese que Jacob esperó la oportunidad. Dijo: ahora Esaú está cansado. Ahora es mi oportunidad de negociar con él los derechos de la primogenitura. Porque yo sé que Dios dijo que yo voy a ser mayor que Esaú. Pero él no consultó a Dios. Él esperó. Él actuó astutamente. Y eso, amado hermano, hermana, usted y yo lo vamos a leer. Le costó ser perseguido. Salió huyendo a escondidas. ¿Por qué? Porque él no siguió el ejemplo de sus padres. Él resolvió las cosas a su manera. ¿Sí? Él actuó astutamente. Él dijo: pues este está cansado, es tiempo de que yo haga un trueque con él. Yo le doy de comer, pero él me va a dar su derecho. ¿Sí? Como podemos ver, él actuó astutamente, no actuó bajo dirección de Dios. No lo hizo. Así muchas veces nosotros podemos también resolver las cosas. Hagamos esto para obtener aquello, sin consultar a Dios.
Jacob tenía una promesa de Dios, pero él no esperó el tiempo de Dios. Él dijo, tengo la oportunidad y de aquí soy. ¿Sí? Esaú cambió su primogenitura por el guisado, menospreció el valor de su primogenitura. Esaú, al vender su primogenitura, demostró desprecio hacia las bendiciones espirituales que recibiría si la mantenía. Porque dice el versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Note que él menospreció, él despreció, ¿sí?, las bendiciones espirituales. Entregó los beneficios permanentes por el placer inmediato de la comida. ¿Sí? Cambió lo mejor por lo menor. Jacob fue astuto. Resolvió, dijo, si Dios me dijo que yo voy a hacer, pues aquí está mi oportunidad para hacerme de los derechos de Esaú. Y Esaú dijo, ¿para qué quiero yo ser el primero si me voy a morir de hambre? Tuvo en poco su derecho. Menospreció. ¿Sí? Actuó impulsivamente para satisfacer sus deseos inmediatos sin detenerse a pensar en las consecuencias a largo plazo de lo que hacía. Eso hace el pecado, hermano, o eso hace cuando nosotros resolvemos las cosas impulsivamente. Por eso yo siempre le he dicho, jamás tome decisiones cuando sus emociones están altas. Porque usted va a actuar impulsivamente y no se va a percatar de las consecuencias que pueden venir a futuro. ¿Cuántas veces ustedes y yo no hemos dicho, pues total de salir del problema, pues hago esto? Vimos a Isaac esperar 20 años y ahora vemos a Jacob resolver las cosas a su manera rápido. Pero eso trajo consecuencias y a Esaú le trajo consecuencias. Y así muchas veces el creyente ve resultados, pero a la larga vienen consecuencias. Pero también esto nos habla del pecado. Muchas veces nosotros cambiamos las bendiciones espirituales por el pecado, por el placer. Un ejemplo, supongamos que alguien por una pareja de novios, por el deseo sexual que tienen el uno con el otro, piensan que el ir a firmar ante el registro civil un acta no es necesario porque ellos quieren satisfacer sus deseos. No se están dando cuenta que probablemente inmediatamente satisfagan ese deseo, pero a la larga van a venir las consecuencias. Sí. Y así es el pecado. Muchas veces puedes obtener una satisfacción inmediata, pero piensa las consecuencias que vendrán. Esaú estaba cambiando las cosas más importantes por un plato de comida. Y así tú y yo, cuando accedemos al pecado, estamos renunciando a la gloria de Dios, a las bendiciones del cielo, y lo estamos cambiando por un simple plato de comida. No estoy diciendo comida explícitamente, sino por el pecado. Llámese como se llame. Eso es lo que estamos haciendo, siguiendo el ejemplo de Esaú. Estamos renunciando a nuestros derechos de primogenitura por un mugroso plato de comida, por un vil pecado, por querer satisfacer ese deseo. Amén. Entonces, para ir concluyendo en esta hora de la tarde, en este relato de Génesis 25, 19 al 34, vimos 4 personajes: Isaac, Rebeca, problemas,
resolviéndolos de manera espiritual. Por el otro lado, Jacob y Esaú, sus hijos. Jacob tenía una promesa, pero no esperó el tiempo de Dios. Él ocupó su astucia, ocupó su oportunidad. El otro tuvo en poco la primogenitura. ¿Podía Dios sostenerlo? Sí. Pero él era un hombre que no buscaba a Dios. Y ambos se ven los resultados de su vida a la larga. Vamos a ver más adelante cómo Jacob tiene que salir huyendo porque su hermano Esaú planea matarlo. Más adelante vemos cómo Jacob cae en un proceso hasta encontrarse luchando con Dios para ser un hombre diferente, y cómo Esaú es pasado por un proceso también. Ahora la escritura dice, el apóstol Pablo dice que esto quedó escrito para nuestro bien, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Si Dios nos está diciendo que hay formas de resolver nuestros asuntos, nuestros problemas, sean espirituales o naturales, eres tú el que va a decidir cómo resolver las cosas. Solo tú y nadie más. ¿Quieres cambiar el buscar a Dios por resolver las cosas a tu manera? Probablemente veas un resultado inmediato, pero a la larga ese resultado se va a venir abajo. Mas si esperas en Jehová, si esperas en Dios, el resultado va a ser duradero. Amén. Ahora, el mensaje de hoy fue acciones espirituales y acciones terrenales, dos formas de resolver situaciones. Decide tú cómo quieres resolver las situaciones que vengan a tu vida. Tú verás los beneficios o sufrirás las consecuencias. Es tu decisión. Tú sabes. Pero yo prefiero que tarde 20 años, pero que esté dentro de la voluntad de Dios, a que resolver las cosas así y tener que estar huyendo toda la vida. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy esta ha sido la enseñanza. Amén. Y yo deseo que la atesores en tu corazón